¿Qué tal? Buen día. Soy el ingeniero Santiago Fernando Parra Pacheco, actualmente estudiante en la especialidad en vías terrestres en la Universidad Autónoma de México. El tema de hoy es probabilidad estadística. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado, mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entenderlo en que es cuán probable es que pase un acontecimiento en la escala de 0 a 1, siendo 0 el que no pueda pasar y que no suceda, y 1 el que sí. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia cuyo método consiste en recopilar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos, extraídos de hechos reales, e inferir de ellos conclusiones lógicas y aceptables. Por lo cual, la probabilidad y la estadística son dos campos que están muy relacionados, siendo la estadística la que recopila estos datos y usando la probabilidad para obtener y eh, comprobar hipótesis o estimaciones que se hacen acerca de estos datos. La estadística se puede dividir en dos tipos, descriptiva e inferencial. La descriptiva tiene como objeto describir los datos observados de forma sintética y significativa para poder analizarlos mejor. Recoge observaciones sobre los sujetos con una determinada propiedad y traduce estas observaciones en números que proporcionan información sobre dicha propiedad. La estadística descriptiva se puede entender como que es la que se encarga de utilizar estos datos obtenidos de una población, ya sea género, ya sea edad, altura de alguien, de alguna población en cuanto a ciudadanos, en cuanto a animales o de otro tipo de datos, y presentarlos de forma fácil de entender para un espectador. Por ejemplo, lo puede ser en datos, en gráficas, en tablas, eh, datos o muestras que, por ejemplo, aquí se puede decir una de una propiedad o propiedades, por ejemplo, el género de una persona en una población. Hombres y mujeres se puede entender de manera más fácil en una tabla, en donde puedas poner el número de hombres y el número de mujeres que existen, adultos, niños de acuerdo a su edad, alturas o ese tipo de propiedades que pueda tener una población. La estadística inferencial, por el contrario, es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de esta información obtenida, eh, de una muestra o de una población y determinar cuál es su comportamiento de esta población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A partir de una población, pues podemos sacar una muestra representativa y poder hacer una estimación o generalizar una idea con esta muestra de toda una población a partir de esta muestra. Por ejemplo, no tendríamos por qué hacer una encuesta del total del 100% de una población en cuanto a hombres y mujeres. Si quisiéramos saberlos, podríamos solamente tomar una muestra representativa, sacar estos datos en cuanto a cuántos hombres y cuántas mujeres existen y en base a esto podemos generalizar toda la población con esta idea, una vez comprobada. Aquí podemos observar el modelo gráfico de lo que es una población y lo que es su muestra representativa. Dice, si el objeto del análisis de la información de una muestra o una población sin que ello implique alguna relación con otras muestras o poblaciones, la estadística es descriptiva, por lo cual solamente tiene el objeto de mostrar los datos. Pero si se utiliza para inducir información referente a otra muestra o otra población, la estadística es inferencial, lo cual quiere decir que una vez que tú tengas estos datos, quieres hacer alguna estimación o quieres hacer alguna hipótesis acerca de estos datos, va a ser una estadística inferencial. A continuación empezaremos por describir ciertos conceptos de la probabilidad de la estadística para un mejor entendimiento de las siguientes presentaciones o de la siguiente información y temas que vamos a abordar.
Los datos. El dato es una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica y entre otras, de un atributo o característica de una entidad. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o propósitos descriptivos. La población. ¿Qué es la población? Se puede definir como que es un conjunto de sujetos que poseen una característica común observable. El investigador debe definir la población en estudio, cuando se necesita hacer algún tipo de estadística acerca de esta población, la cual puede ser tan pequeña como quiera. La población quiere decir en cuanto a que tienen que poseer una característica que puede ser pues, su edad, género, altura, forma, partido político, por tipo de profesión. No siempre puede ser humano, puede ser en animales, plantas, diferente tipo de cosas como maquinaria, tipo de carreteras, redes viarias, ferroviarias. La muestra. Aquí podemos ver que la muestra es una parte de la población, una parte representativa de esta, y se puede entender como el conjunto de sujetos tomados de una población que es parte de esta, y se debe tener cuidado que sea representativa de la población, es decir, que las características esenciales de la población estén realmente reflejadas en la muestra, lo cual se puede hacer de forma matemática, y lo veremos más adelante. También tenemos que definir qué es una variable, ya que esas variables son esas características que muestra cada sujeto de una población y de la muestra. Una variable es cualquier característica cuyo valor puede cambiar de un objeto a otro en la población. Estas variables estadísticas pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. En las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Las discretas es cuando solo pueden tomar algunos valores determinados, el número de padres, el número de hermanos. No puede haber números decimales en este tipo de cosas, fracciones. No puede ser posible que tengas medio padre o 0.5 de hermanos. Entonces tienen que ser valores absolutos enteros. En las continuas es cuando se pueden tomar valores infinitos, comprendidos entre dos valores determinados. Por ejemplo, tu altura, tu peso. eh, pueden comprender valores infinitos, ya que puedes pesar tantos kilos y tantos gramos. Por lo tanto, pues también en la altura pueden ser tantos metros, tantos centímetros y tantos milímetros. Pero no puede haber alguien que pueda medir 0 centímetros, porque sería ilógico. O que pueda medir 1000 metros o pesar 200 toneladas, por lo cual tienen que estar comprendidos entre dos valores determinados. En cuanto a las cualitativas, no se puede medir y se expresan con palabras. Tienen distintas modalidades que son las diferentes situaciones en las que se pueden presentar. Como lo habíamos visto, el color de ojos, el color de pelo, género, en cuanto a formas, en cuanto a profesiones, ese tipo de variables son cualitativas y no se pueden medir. De la misma forma, existen escalas de medición para las variables y para poder tener un mejor entendimiento y relación y clasificación de estas. Las escalas de medición son utilizadas para diferenciar elementos en un proceso de inferencia o de generalización cuando estás desarrollando tu hipótesis. Se clasifican en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En diversos estudios, la escala a utilizar depende de la naturaleza del elemento y del interés del investigador. De acuerdo a lo que vaya a ser tu investigación o tu análisis estadístico, tú debes de plantear una escala de medición. Ahí que a continuación vamos a ver. Escala nominal. Se utiliza cuando un objeto o evento se diferencia de otro solamente por la denominación con que se conoce. Se pueden utilizar numerales, letras o cualquier otra denominación sin que ello represente un orden o continuidad. Por ejemplo, el personal de una empresa se puede estar clasificando utilizando una escala. Puede ser ABC, 1, 2, 3, 10, 9, 8. Se clasifica a los sujetos en categorías mutuamente excluyentes y totalmente exhaustivas.
de todos los sujetos clasificados en una misma categoría son equivalentes respecto a la variable que se está midiendo. Solo tiene sentido la relación de igualdad y desigualdad, y se pueden usar números, letras o símbolos. Y no se puede realizar ninguna operación aritmética en esta escala. Solo se le da un carácter para diferenciarlos, pero este carácter no puede ser utilizado para una medición exacta. La escala ordinal se utiliza de la misma manera que la nominal, pero para jerarquizar datos. Por ejemplo, una producción puede clasificar con escala alta, media y baja. Esta se utiliza con una dependencia de orden, una relación de orden entre las distintas categorías de la variable. Prevalece la relación de orden mayor que o menor que. Se pueden utilizar letras y números para identificar la categoría, de igual manera que la escala nominal. Se les da un carácter, pero este carácter no se puede utilizar para realizarse operaciones aritméticas de los números asignados y de diferentes categorías. Solamente son caracteres para diferenciarlas entre sí. Escala de intervalo. Esta escala posee todas las características de una escala ordinal. Además se conoce la distancia entre dos números cualesquiera y el valor 0 no representa ausencia de una característica. En teoría esta escala se utiliza en los termómetros, en el tipo de intervalo ordinal, y el 0 representa un punto de congelamiento, pero no es ausencia de valor. Por debajo del 0 existen otros valores, que quieren decir diferentes formas o diferentes valores de estas características. La escala de razón. Esta escala es similar a la anterior, excepto que el 0 sí representa ausencia de una característica. La escala utilizada para el tiempo es de tipo razón, ya que debajo de 0 unidades de tiempo no hay valores, no existe. Es la misma forma que se puede tomar un peso o una característica en donde el 0 representa la ausencia de valor. Posee una unidad de medida constante y arbitraria. Prevalece la relación de orden mayor que. Entre los valores de la variable solo es posible realizar la suma y la resta como operaciones aritméticas. Podríamos decir que como lo mismo, como las cuantitativas se pueden restar, pero en un orden donde su límite es 0. Terminados los conceptos de escalas o escalas de medición, tenemos los conceptos que son parámetro y estadístico. El parámetro es un valor numérico que describe una característica de la población. Los parámetros se estiman a partir de la información aportada de la muestra por una muestra de la población. El estadístico es una característica de la muestra. Un estadístico es cualquier función real medible de la muestra de una variable aleatoria. Como lo estábamos viendo y como lo veremos más adelante, se podrán explicar mejor estos conceptos. A continuación hablaremos del cálculo para determinar el tamaño de la muestra de una población, lo cual es importante porque en una encuesta, cuando queremos que realmente sea valiosa esta información y confiable, tiene que ser representativa. Y para lograr que sea representativa se tiene que encontrar una parte de la población que resulte ser que verdaderamente aporte la representatividad para poder sustentar cualquier hipótesis que se haga sobre esta. Para determinar el tamaño de la muestra necesitamos todas estas variables, conocer todas estas variables, donde n es el tamaño de la población real, n minúscula es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, que más adelante lo veremos, e es el error muestral, p es la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de fracaso en cuanto a nuestra hipótesis. Nivel de confianza. El nivel de confianza es un parámetro de probabilidad que nos determina si los resultados obtenidos son reales o no. Por ejemplo, si nosotros le asignamos un 90% de confianza a la información obtenida, eso significa que el porcentaje restante es las veces en las que no nos va a dar lo que nosotros queremos, el resultado que nosotros esperamos, y el 90% de esas veces sí. Podríamos decirlo que puede ser el 90, el 80, el 75, el porcentaje que nosotros queramos darle o asignarle de confianza a nuestra información.
Ese es el porcentaje de los resultados, que nuestros resultados coincidan con la realidad. Y el restante es el que no va a coincidir con la realidad. El nivel de confianza se refiere a la tasa de éxito a largo plazo del método, es decir, qué tan seguido va a capturar este tipo de intervalo el parámetro de interés. Este dato normalmente nos los tienen que dar en porcentaje y se asigna de acuerdo al tipo de problema o de situación en la que lo vamos a plantear. Nos los tienen que asignar y una vez tenido el nivel de confianza, el restante es el que va a fallar. Y este dato nos ayuda a obtener el valor de z para poder aplicarlo en nuestra fórmula del método de determinación de la muestra por medio de una tabla de distribución normal n de 0 a 0.5. A continuación veremos el error muestral. Este se puede definir como la diferencia entre el estadístico y su parámetro correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que el estadístico es una característica que viene de la muestra y el parámetro es una característica que viene de la población entera. El error muestral es la diferencia entre estos dos datos o entre estos dos resultados obtenidos a través de la muestra y los parámetros de la población que existen, y se produce por el hecho de utilizar una muestra en lugar de analizar la población completa. Es la diferencia entre el resultado que obtendremos a partir de la muestra y lo que obtendríamos a partir de la población entera. Este es un intervalo en donde si en la muestra nos diera un resultado de un 70% de una hipótesis, el error muestral que debemos definir o podríamos definir desde el principio a partir de la muestra podría ser del 5%. Entonces este error muestral quiere decir que una vez obtenido el resultado puede haber más o menos 5% de error, por lo que puede ver a partir del resultado podríamos decir que puede estar entre 65% y 75%. El siguiente parámetro a explicar es la probabilidad de éxito y de fracaso. Son porcentajes que determinan a los individuos que pueden o no pueden poseer la característica de estudio que queremos buscar. En probabilidad, como ya lo habíamos comentado, existe el 0, que es la probabilidad de que no, y el 1, que es la probabilidad de que sí. Entre la probabilidad de éxito y de fracaso, si la sumamos, es igual a 1, porque normalmente en un parámetro entre dos intervalos, nos podemos decir que tenemos las mismas probabilidades de éxito y de fracaso, que son 50-50. Normalmente estas probabilidades tienen que ver con el hecho de un estudio de probabilidad ya hecho, con un ejercicio o con un ensayo. Si nosotros no tenemos o no nos dan ese parámetro, estas probabilidades de éxito y de fracaso, podemos definirlas como 50-50, ya que tenemos las mismas probabilidades de éxito y de fracaso, y así también podemos aumentar el tamaño de la muestra, siendo que estos son parámetros que están directamente ligados con el cálculo del tamaño de la muestra. Si no se conocen estas cantidades o si se quiere maximizar esta muestra, los valores de P y Q deben de ser de 50% cada uno, donde en total sumen la unidad. Una vez conociendo todas las variables, procedemos a explicar la fórmula. Existen dos fórmulas distintas. Una se aplica cuando no se conoce la población o cuando es demasiado grande. Es una población demasiado inmensa, por lo cual no se puede determinar una cantidad específica. Por lo tanto, entonces utilizamos la fórmula en el inciso A, donde n, que es el tamaño de la muestra, es igual a z, que es el nivel de confianza, por P por Q, que es la probabilidad de éxito y de fracaso, entre el error muestral al cuadrado. En el caso en el que sí se conoce la población, o es una población fácil de entender y de conocer, se tiene el dato, utilizamos la fórmula en el inciso B, donde n es igual a z cuadrada, que es el nivel de confianza, P por Q, por n, que es el tamaño de la población conocida, por el error muestral, entre el error muestral, perdón, al cuadrado, por el tamaño de la población, menos 1,
más el nivel de confianza al cuadrado por P por Q, que es la probabilidad de éxito y de fracaso. A continuación veremos un ejercicio, un ejemplo de una aplicación de esto para poder entender mejor la fórmula y la aplicación para calcular el tamaño de la muestra. El ejemplo del cálculo del tamaño de la muestra es el siguiente. La CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha establecido que las empresas que están registradas en el padrón de contratistas deben estar actualizadas al año 2024. Se requiere realizar una encuesta para saber cuáles son las empresas que ya tienen su actualización en el padrón. Para ello se tomará una muestra con los siguientes datos. El error muestral es del 5%. Se considera un nivel de confianza del 97%. ¿Cuántas empresas se deben entrevistar para que esta información sea confiable? Estos son los datos que tenemos. No conocemos el tamaño de la muestra, que es N, ni de la población. N, el nivel de confianza es del 97%, en decimales es de 0.97, el error muestral es del 5%, 0.05, P, como no nos establecieron una probabilidad de éxito y de fracaso, nos podemos ir a que es 50-50, es 0.5 y Q es de 0.5. A continuación, o el primer paso es obtener el valor de Z. En este caso, tenemos el nivel de confianza entre 2 para poder buscar este valor en la tabla de distribución normal, de 0 a 0.5. Esta tabla es la que determina la probabilidad estándar de distribución en cualquier ejemplo o proceso de probabilidad. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de 0.485 en la tabla. Gráficamente lo tenemos aquí. En este caso, que ya lo tenemos que encontrar, tenemos que relacionar, según esto, la columna y la fila y sumar ambos valores. Así podremos obtener el valor de Z. En este caso, la fila nos da A, que es 2.1, y la columna nos arroja a 0.07. Sumados estos dos valores, tenemos una resultante de 2.17, que es el valor de Z. Este es el valor que le asignaríamos a Z. Una vez conocido este valor, procedemos a aplicarlo en la fórmula y a sustituirlo. Se utiliza la siguiente fórmula, ya que no conocemos el tamaño de la población. Por lo tanto es N por Z cuadrada, P por Q, entre E al cuadrado. Lo que, sustituyendo valores, 2.17 al cuadrado por 0.50 por 0.50, que es la probabilidad de éxito y de fracaso, entre el error muestral al cuadrado. Esto nos da un total de 470.89. Redondeando este valor, nos da que el tamaño de la muestra para ser entrevistado y que nos arroje unos datos confiables en nuestra hipótesis en algún ejercicio estadístico más adelante, debe de ser de 470 empresas entrevistadas. Una vez conocido ya el tema o estudiado el tema de cómo obtener el tamaño de la muestra en algún problema estadístico, podemos determinar o empezar el siguiente tema, que es el problema estadístico como tal. ¿Qué es un problema? Es una situación planteada para la cual se debe buscar una solución. Para el problema propuesto se deben establecer los objetivos y el alcance del estudio, a ser realizado considerando los recursos disponibles y definiendo actividades, metas y plazos. Se debe especificar la población a la cual está dirigido y el estudio de identificar los parámetros de interés, así como las variables que intervienen. Para poder darles una solución a este problema, debemos plantear o establecer una hipótesis. Se debe formular y decidir el nivel de precisión que se pretende obtener en los resultados.
La hipótesis es una suposición planteada a partir de los datos de la investigación u observados previamente que se espera para ser comprobada. Una hipótesis debe tener diferentes características para poder ser lo más confiable posible y ser lo más clara, obtener así el resultado esperado. A continuación veremos las características que componen la hipótesis. Debe contar con enunciados simples, de fácil comprensión, que cualquier individuo pueda entender la naturaleza de nuestra investigación y pueda entender a qué nos referimos con los resultados de nuestra hipótesis en cuanto a nuestra investigación. Entendiendo que una investigación se trate de diferentes partes más complejas, como lo son la introducción, los antecedentes, una justificación, la hipótesis debe de ser más corta, debe de tener un enunciado entendible y básico, con palabras más cortas, siendo esta de fácil entendimiento para cualquier receptor. Debe estar sustentada por teorías previas. En nuestro caso podría ser en cuanto a nuestra experiencia. Podemos definir antecedentes que ya habíamos visto o ya hemos experimentado para plantear una hipótesis. Enuncia el problema que se presenta y sus posibles causas. Otra vez utilizando la experiencia, la sustentación por teorías previas, podemos definir una hipótesis válida que tenga sentido en cuanto al sentido que lleva nuestra investigación y debe plantearse bien para la eficiencia de la misma. Podemos definir que los tipos de hipótesis se pueden explicar en tres. Las generales, en las que abarcan todo un universo extenso de forma general, por así decirlo, generalizan muchas cuestiones, entonces es muy extenso el universo que abarcan. Las específicas, donde solamente tomamos una parte de lo, podría decirse, de la investigación y podamos definir cuestiones o puntos específicos. Y las separacionales, que son alternativas o de trabajo. Se pueden dividir en alternativas o de trabajo, donde explican un resultado de acuerdo a una causa o efecto. Estas pueden ser sustentadas en base a los datos obtenidos y te ayudan a conocer mejor o te ayudan a describir una situación. Y las nulas es lo contrario, por así decirlo, anulan completamente esa alternativa y se entiende que es completamente lo contrario. Otra de las características de la hipótesis es su comprobación, la cual nos ayuda a determinar la posible solución al problema que investigamos, resuelve nuestras dudas iniciales y delimita lo que en realidad queremos conseguir por medio de una investigación. En este caso nos ayuda a determinar desde el principio lo que planteamos desde un inicio, saber si sí o si no nuestra investigación tuvo resultados positivos o negativos. Después de esta, podemos añadirle o complementarla con sugerencias, con recomendaciones, con tipos de acciones o con un plan de proyecto para resolver esta problemática, una vez que la hipótesis esté comprobada en cuanto a su significancia. A continuación veremos lo que es un modelo estadístico. Es una secuencia de procedimientos o pasos que se utilizan donde se utilizan los datos obtenidos de la investigación para comprobarlos y llegar a una conclusión. Estos nos permiten llegar a la comprobación de la hipótesis o establecer relaciones entre sus causas y efectos. Hay diferentes tipos de modelos estadísticos, pero este es el que nos lleva a la comprobación correcta de nuestra hipótesis. Uno de los modelos estadísticos que existen y del cual nos vamos a centrar en esta clase es el de la distribución de chi cuadrada. Este modelo estadístico prueba la hipótesis y compara los resultados observados de los datos con los resultados esperados. Se puede utilizar para determinar si una variable está asociada con otra, si es dependiente o independiente, de acuerdo a nuestra hipótesis planteada. Se puede utilizar
para determinar si los datos observados de una variable se asocian con los datos observados de otra variable. Nos indican cuál hipótesis debemos aceptar y cuál debemos rechazar. Como lo ya hemos dicho antes, esto nos ayuda a una comprobación de nuestra investigación para dar unos resultados y al final poder dar sugerencias o un modelo de acciones para poder eh, resolver esta problemática. El nivel de significancia es parte importante de nuestro método, ya que nosotros vamos a tener en la hipótesis vamos a tener dos hipótesis, la nula y la de trabajo, ya que tienen que estar relacionadas porque vamos a utilizar variables dependientes e independientes. Y el nivel de significancia nos permite determinar si el resultado de nuestro estudio se puede considerar significativo o no, ya que en estas relaciones de resultados tenemos que conocer si realmente estos resultados pueden ser significativos y reales o, o no, siendo estos pues por coincidencia. Y nos permite representar la posibilidad o probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, por, por lo mismo que se comentó, dado caso de que sí tiene significancia o no la tiene, siendo rechazada aunque ésta sea verdadera. E indica el porcentaje de riesgo de concluir que existen diferencias entre la hipótesis nula y los resultados obtenidos, cuando en realidad no existe diferencia alguna. Los pasos para comprobar la hipótesis con este método también nos vamos a basar en una tabla, y estos pasos van a ser 6. El primero va a ser plantear las hipótesis, la alternativa y la nula, las cuales tienen que estar relacionadas entre sí y tener o manejar variables dependientes e independientes. Después establecer el nivel de significancia, que es el porcentaje de significancia que va a tener o que van a tener nuestros resultados. En el tercer lugar tenemos que encontrar o determinar el chi cuadrado calculado. Calcularlo de acuerdo a las fórmulas que tenemos o que les vamos a dar en lo siguiente. Después tenemos que establecer valores críticos y encontrar el chi cuadrado en una tabla representativa de una distribución normal. El quinto paso es comparar el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado de tabla. Al hacer esto podemos hacer una conclusión, más adelante se explicará cómo, y así podemos comprobar nuestra hipótesis. Para entender mejor este método vamos a plantear un ejemplo, y es el siguiente. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México desea realizar un sondeo de los usuarios y sus modos de transporte. Preferencia en modos de transporte. Según las distintas zonas de la ciudad en la que viven, zona sur y zona norte. ¿Cuáles son los modos de transporte que prefieren usar o que usan habitualmente? Pudiendo elegir entre las siguientes opciones: metro, metrobús y RTP. Este es el resultado de la encuesta. Para la zona norte, habitantes que prefieren el metro, metrobús y el RTP. Y en la zona sur, de igual forma, eligiendo entre estas tres opciones. Este es el total de los habitantes de zona sur, que son 155 encuestados en total, y de la zona norte fueron 160. En preferencias, el metro de ambos, de la sumatoria de ambos, es de 53, del metrobús es de 110 y del RTP es de 122. A continuación, desarrollaremos el ejercicio. Continuando, dice que la Secretaría de Movilidad pone a prueba los datos obtenidos en una encuesta, que es la que ya tenemos, para determinar si el tipo de modo de transporte que prefiere el usuario está relacionado con la zona de la ciudad en la que vive. Tenemos que establecer la hipótesis adecuada y comprobarlas con un nivel de significancia del 5%. Con estos datos tenemos que realizar o plantear las siguientes dos hipótesis. Según los pasos, lo primero es plantear la hipótesis y las alternativas. Número 1. Las variables. La variable independiente es el lugar o la zona de residencia. En nuestro caso sería la zona sur y norte.
La variable dependiente es el tipo de modo de transporte. La hipótesis alternativa 1 sería que el lugar de residencia sí influye en la preferencia del modo de transporte del usuario. Y la hipótesis nula, la que contradice nuestra hipótesis alternativa, es que el lugar de residencia es indiferente, no afecta en la preferencia del uso del modo de transporte del usuario en la Ciudad de México. El siguiente paso es definir el nivel de significancia. Una vez que tenemos que es del 5%, luego pasamos a decimales, lo cual nos daría el 0.05 de nivel de significancia. El siguiente paso es calcular el chi cuadrado o determinar el chi cuadrada calculado, lo cual es la sumatoria de FO menos FE cuadrada entre FE. En este caso, FO es la frecuencia observada o los datos que ya tenemos, los datos que ya sacamos en nuestras encuestas. Y FE es la frecuencia esperada, los datos que debimos haber obtenido, que se esperaba que obtuviéramos, los más probables. Este dato no lo tenemos, la frecuencia esperada, solamente tenemos FO. Por lo tanto, tenemos que calcular FE con la siguiente fórmula que está. Una vez entendido lo que es la frecuencia esperada y la frecuencia observada y la diferencia entre estas, podemos definir cada uno de los datos que nos hacen falta, lo que es la frecuencia esperada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiendo el formato actual, podemos calcularla, sabiendo que FE es el total de filas por el total de columnas y entre el número total de datos o de resultados. Por lo tanto, para sacar F1, decimos que es su total en su fila, que es 160, con su total en columna, que es 53, entre el número total de resultados, que es 315, y nos da un total de 26.92. Este es el resultado esperado, debe haber sido el resultado esperado, en vez de 23, debe haber sido 26, de 26.92 de acuerdo a la probabilidad. F2, siguiendo el mismo formato, podemos decir que es el inciso que tiene como 30, que en filas sería, su total en filas sería 155, su total en columnas sería 53, y el total global, o el total de los resultados, es 315, y nos da 26.07. Este sería la frecuencia esperada para este inciso. Así lo podemos hacer con los siguientes, haciendo el cálculo de cada una de las frecuencias esperadas, y las podemos vaciar los resultados en una tabla para continuar con el cálculo del chi cuadrado. Una vez obtenidos los datos de cada una de las frecuencias esperadas, podemos continuar con la aplicación de la fórmula para el cálculo del chi cuadrado. Por lo tanto, tenemos la columna de las frecuencias observadas, nuestras frecuencias esperadas que ya están calculadas. Podemos hacer la diferencia entre estas siguiendo la estructura de la fórmula, el cuadrado de la diferencia y el cuadrado de la diferencia entre la misma frecuencia esperada. La suma de todas estas frecuencias, o bueno, de todos estos cálculos, como lo tenemos aquí, que es una sumatoria, es de 30.54. Por lo tanto, el valor de chi cuadrada calculada es de 30.54. Haciendo el cálculo de otra forma para su comprobación, utilizando la estructura original de la fórmula, podemos comprobar que realmente sí, el valor o el resultado de chi cuadrada calculada es de 30.54, de acuerdo a la sustitución de cada uno de los valores en cada una de sus variables. Una vez obtenido el chi cuadrado calculado, procederemos al siguiente paso, que es encontrar el chi cuadrado en la tabla. Para ello necesitamos
el nivel de significancia y los grados de libertad. El nivel de significancia ya lo tenemos en el enunciado inicial. Podemos saber que es de 0.05. Para obtener los grados de libertad tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, lo que es igual a 2 menos 1 por 3 menos 1, lo cual nos daría igual a 1 por 2, lo cual nos daría como resultado 2. Grados de libertad 2. Estos datos nos van a ayudar a buscar el valor en la siguiente tabla, y así poder encontrar el valor de chi cuadrado. Una vez obteniendo los grados de libertad y el nivel de significancia, procedemos a la revisión de la tabla, en donde podemos, con los grados de libertad, nos va a indicar en qué fila está, y el nivel de significancia nos dirá en qué columna buscar. Por lo tanto, si podemos ver acá que los grados de libertad son 2, estamos en esta fila, y el nivel de significancia es 0.05, lo cual nos da esta columna. Por lo tanto, el valor de chi cuadrada de tabla es de 5.9915, el cual nos va a servir para el siguiente paso. Una vez obtenido el chi cuadrado calculado y el chi cuadrado de tabla, procedemos al siguiente paso, que es comparar ambos valores. Según esto, nuestro chi cuadrado calculado es de 30.5453 y el chi cuadrado de tabla es de 5.9915. Nos vamos a basar de acuerdo a las siguientes condiciones. Si el chi cuadrado de tabla es menor que el chi cuadrado calculado, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Sin embargo, si el chi cuadrado de tabla es mayor que el chi cuadrado calculado, rechazamos la alternativa y aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, siguiendo las condiciones anteriores, podemos realizar una conclusión. Dado que el valor de chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alternativa, la cual dice lo siguiente. El lugar de residencia sí influye con la preferencia del uso de los distintos modos de transporte para los usuarios de la Ciudad de México. Podemos complementar así nuestra comprobación con unas conclusiones más técnicas basadas en nuestros antecedentes, ya que dado a nuestros datos y al método probabilístico y estadístico, nos estamos comprobando la hipótesis inicial. Por lo tanto, esto nos ayuda a, en cualquier investigación que nosotros tengamos, poder realizar su comprobación correctamente. Y así podemos concluir con este tema y decir que la probabilidad y la estadística nos ayudan mucho y son herramientas muy importantes en nuestras investigaciones, ya sea como de tesis, así como de tesina. Gracias.